Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, esta interpelación tiene un planteamiento claro, directo, sin rodeos. ¿Qué medidas piensa adoptar usted para reducir la delincuencia en España? Y usted va a salir a esta tribuna diciendo, en primer lugar, que España no tiene un problema de delincuencia, que España es un país seguro. Y con eso estará usted negando la evidencia de esa sensación subjetiva de inseguridad y, por tanto, de miedo que crece día a día entre amplias capas de la sociedad española. Crece entre las mujeres víctimas de una delincuencia sexual disparada. Crece entre los habitantes de la España rural que se sienten desprotegidos al haber perdido la presencia próxima, cercana de la Guardia Civil. Crece entre los habitantes de los barrios más populosos de nuestras ciudades y, por tanto, de los barrios más humildes, en donde hay una presencia más significativa de asentamientos de la inmigración ilegal. Y crece, desde luego, entre los habitantes de los pueblos y las comarcas en los que el narcotráfico vuelve a acampar a sus anchas. Y usted, sin embargo, va a negar esa realidad y va a decir que no, que España no tiene un problema de delincuencia. Oiga, ¿va usted a atreverse a decírselo desde aquí a las mujeres violadas o a los agricultores a los que le han robado su cosecha o a los ancianos asaltados en el portal de su casa o a los jóvenes apalizados por pandillas urbanas cada vez más violentas o a los pequeños comerciantes asaltados en su negocio o a aquellos ciudadanos que han visto ocupada una vivienda de su propiedad? ¿De verdad va usted a atreverse a decir que esa experiencia traumática que han vivido no tiene ninguna relevancia porque el ministro del Interior sale aquí y dice desde aquí que no pasa nada? ¿Y va a atrevérselo usted también a decir, por ejemplo, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cada vez más sobrepasados en su lucha contra la delincuencia, a pesar de su entrega, sacrificio y profesionalidad ejemplar, simplemente por falta de medios y por la carencia de un marco jurídico adecuado que les permita contar con respuestas jurídicas eficaces para hacer mucho más eficaz su trabajo? En segundo lugar, señor ministro, usted va a subir a esta tribuna a manejar toda una serie de datos, estadísticas y cifras convenientemente maquilladas en comparación con lo hecho o no hecho de otros gobiernos, todo con el fin de disfrazar su responsabilidad principal. Y es que usted lleva ya casi 7 años al frente del Ministerio del Interior y, por tanto, es usted exclusivamente el único heredero de sí mismo. Claro que sí, señor ministro, claro que sí. Mire, desde que usted es ministro de Interior, en conjunto la delincuencia en España ha aumentado un 12%. Pero no solo eso, sino que además una serie de delitos, aquellos que precisamente provocan mayor alarma social o tienen una incidencia más evidente, más directa, más cotidiana en la vida diaria de todos los españoles, han crecido exponencialmente. Por ejemplo, homicidios dolosos y asesinatos consumados han crecido un 483% desde que usted es ministro de Interior. Delitos de lesiones graves o menos graves y riñas tumultuarias han crecido un 1001%. Hurtos han crecido un 694%. Delitos contra la libertad sexual han crecido un 905%. Agresiones sexuales con penetración han crecido un 2.629%. Un 87% en el último año. Las violaciones en manada, muchas protagonizadas por menores extranjeros y siendo la mitad
de las víctimas de esas violaciones en manada, niñas menores de edad. Así que, señor ministro, diga usted lo que diga desde esta tribuna, la realidad acredita la pertinencia de esta interpelación. Porque además parte del problema de fondo, señor ministro, es que usted y el Gobierno subordinan la eficacia en la lucha contra la delincuencia a las exigencias que les plantean terceros, esos terceros de los que ustedes dependen para seguir manteniéndose en el Gobierno. Por ejemplo, cuando yo era manifiesta y evidente la gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres, ustedes, por exigencia entonces de Podemos, aprobaron una nefasta ley del sí es sí, que ha puesto en la calle a violadores y pederastas y reducidos a muchos sus condenas. Por ejemplo, cuando manifiestamente el llamado Pacto contra la Violencia de Género ha fracasado en la lucha para evitar los execrables crímenes contra las mujeres, ustedes, por presión de todo el feminismo radical que les circunda y toda su red de chiringuitos al efecto, han renovado una segunda edición de ese pacto con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto Vox. Por ejemplo, cuando en Cataluña hay un problema grave de delincuencia extranjera con vinculaciones en algunos casos muy serias al terrorismo yihadista, como lo acreditan las detenciones de los últimos días, ustedes, por presión de Junts, ceden las competencias integrales de emigración a la Generalitat catalana, contraviniendo la Constitución y la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, cuando la Unidad Especial Oconsur había conseguido liquidar el narcotráfico en Andalucía, usted, sin que se sepa muy bien por qué, de la noche a la mañana desmantela esa unidad, vuelve a mandar sus efectivos a las correspondientes unidades de policía judicial de cada una de las provincias andaluzas y el narcotráfico vuelve a resurgir con una fuerza inusitada. Y a lo mejor resulta que esa decisión suya, señor ministro, absolutamente inexplicada, no tiene más explicación, a lo mejor, que una exigencia de Marruecos, que estaba viendo cómo la eficacia policial española acababa con una de las principales fuentes de riquezas del país. Y, por ejemplo, cuando son cada vez mayores las agresiones a policías en la calle y, por tanto, el deterioro del principio de autoridad, ustedes, por exigencia de Sumar, de Esquerra y de Bildu, ponen en práctica una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que desprotege aún más a nuestros agentes y que solo beneficia a la delincuencia. Pero además, señor ministro, hay una parte de la cuestión que es fundamental y que ustedes, sin embargo, siguen empeñados en negar por una pura pose ideológica. Esto es que la delincuencia ilegal incrementa, que la inmigración ilegal incrementa la delincuencia. Mire, entre 2020 y 2024 han entrado ilegalmente en España 235.000 personas, 63.970 en el último año, es decir, casi 5.000 por mes. De esas 235.000 personas, ustedes han ejecutado exclusivamente 12.600 órdenes de expulsión. Y en ese contexto, además, es evidente que usted ha fracasado en la lucha contra las mafias del tráfico y de las ONGs que colaboran con ella, no ha sido capaz de preservar la integridad de nuestras fronteras terrestres y marítimas, no ha sido capaz de mantener una política de firmeza con Marruecos, y todo eso al final se traduce, por mucho que usted se esté riendo, en agravar la situación en nuestros barrios y en nuestras calles. Una situación que se agrava además por la reincidencia delictiva de individuos y grupos de menores, supuestamente menores, extranjeros, que desde luego en la mayoría de los casos no lo son.
Y esa situación se va a agravar ahora mucho más a plazo fijo, a plazo corto, porque Marruecos y Senegal, con ocasión del fin del Ramadán, acaban de vaciar gran parte de sus cárceles. Y sabe usted perfectamente dónde terminarán todos esos salidos, en la ruta atlántica. Y mientras que todo esto sucede, señor ministro, el Gobierno está prácticamente desmantelando la presencia del CNI en Marruecos. Así que, señor ministro, la presión migratoria sobre Canarias va a continuar. Y a ustedes solamente se les ocurre, en vez de abordar el problema de fondo, forzar un reparto obligatorio de esos inmigrantes ilegales entre todas las comunidades autónomas, al tiempo que multiplican el efecto llamada anunciando que van a regularizar a más de 900.000 inmigrantes ilegales que residen en España con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, excepto dos. Y claro, dicho todo esto, señor ministro, para terminar, usted saldrá a esta tribuna y dirá que por haber manifestado todo esto, que es la realidad, Vox es un partido xenófobo que incita al odio. Y supongo que entonces dirá lo mismo de la Fiscalía del País Vasco, que advierte que cada vez son más graves los delitos cometidos por menores extranjeros, o dirá lo mismo del Ministerio de Igualdad, que dice que el 37,2% de los asesinos de mujeres son extranjeros, o dirá lo mismo de la Generalitat de Cataluña, que dice que el 51% de la población reclusa catalana es extranjera, o mire, ya puestos a rizar el rizo, dirá lo mismo de usted mismo y del conjunto del Gobierno, ya que en informe de seguridad nacional aprobado por el Consejo de Ministros, usted y el resto de los miembros del gabinete han dicho literalmente que la inmigración ilegal es la tercera amenaza más grave para la seguridad nacional. Así que concluyo, señor presidente, señor ministro, suba usted aquí y con respeto a la verdad y a los españoles diga qué medidas piensa adoptar para reducir la delincuencia en España. Muchas gracias. Gracias. A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro del Interior. Buenos días, señor presidente, señorías, señor Gil Lázaro. La verdad es que no me sorprende. Ya me ha interpelado en otras ocasiones y evidentemente también me ha preguntado en distintas sesiones de control al Gobierno. Y también debería decir que su clarividencia tampoco me sorprende, porque estoy convencido que usted no se cree ni los datos que ha dado y, por lo tanto, sabe perfectamente cuál es la realidad y, partiendo de esa realidad, cuál puede ser mi respuesta y cuál es mi intervención o cuál va a ser mi intervención. Con lo cual, en ese sentido, agradezco que por lo menos tenga usted esa clarividencia. Me interpela hoy el Grupo Parlamentario Vox. Me interpela usted, señor Gil Lázaro, sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para disminuir la criminalidad, la delincuencia en España, según ha registrado esta interpelación. Un asunto que, sin duda alguna, y tenemos público en el Congreso, merece toda la atención y el trabajo de este Ministerio del Interior y del Gobierno de España, y como usted ha referido, desde junio de 2018, en que accedimos al Gobierno, el presidente Sánchez y yo como ministro del Interior. Pero tengo que ser también muy claro: si esta interpelación de Vox fuera seria, basada en datos reales y no en la ficción, en el mundo de Marvel en el que usted se ha movido, si se sustentara en informes oficiales
y viniera de la mano de un grupo parlamentario con responsabilidad y visión de Estado, les diría que desde entonces los diferentes gobiernos del presidente Sánchez y yo como ministro del Interior, que usted ha recordado, no hemos hecho otra cosa que trabajar para lograr una política de seguridad pública como bien público, como inversión necesaria y precisa. Le diría que el modelo de seguridad pública que nos guía respondió en un primer momento a la recuperación tras las nefastas políticas del Partido Popular al que usted perteneció. Unas políticas de una visión de la seguridad, por nuestra parte, como le he dicho, como bien público, es decir, un servicio al conjunto de la ciudadanía. Algo que nos ha permitido estos años afianzar a España, como usted ha dicho, en uno de los países más seguros del mundo. Pero, señoría, no es el caso. Una vez más, el Grupo Parlamentario Vox viene a esta Cámara a articular un discurso basado en la mentira. Un discurso que después será replicado, estoy convencido, por pseudomedios de comunicación y por multitud de bots en redes sociales. Un producto sesgado, de rápido y fácil consumo y que nunca contempla la bidireccionalidad del debate parlamentario. Un discurso, como digo, basado en la mentira y que nos recuerda aquella frase nefasta de algún político de los momentos más oscuros de Europa que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pues bien, es mi responsabilidad como ministro del Gobierno de España combatir esas mentiras. Una responsabilidad que me gustaría hacer extensiva al conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, también a las señorías del Partido Popular, porque no podemos tolerar que Vox, una formación amparada en la internacional ultraderechista, piense que este discurso no tiene consecuencias, más allá del beneficio político que puede reportarles a corto plazo. Y es que la verdad es que lo único que consiguen con ello ustedes, desgraciadamente, es normalizar esas mentiras, sembrar el odio e incluso la confrontación social. Por eso hay que decir las cosas claras y plantarles cara. Y hay que repetir que todas esas afirmaciones de la ultraderecha a las que la derecha tradicional se ha abonado y que dibujan una España peligrosa e insegura son rotundamente falsas. Y es que hoy es, como decía y como lo sabe usted, España uno de los países más seguros y sin duda alguna es un logro colectivo y se debe al funcionamiento de nuestro Estado democrático y de derecho, al excelente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la práctica totalidad de la sociedad española y evidentemente también a las políticas que los gobiernos del presidente Sánchez están haciendo en materia de seguridad. Una sociedad que, a diferencia de sus señorías de la ultraderecha, clama y se manifiesta como una sociedad libre, diversa y sin duda alguna defensora de la convivencia. Una convivencia que se ve reflejada en cada estudio al que podemos acceder en materia de seguridad. Por ejemplo, podemos hablar del CIS, sí señorías, el CIS, esa institución que ustedes repudian, pero que cuando gracias a una campaña absolutamente nefasta de desinformación situó durante un mes la inmigración como principal preocupación de los españoles, entiendo que entonces sí que la apoyaron. Pues bien, según los últimos datos relativos al pasado mes de marzo, la inseguridad ciudadana solo representa uno de los principales problemas para el 4% de la población española, solo 4 de cada 100. Pero es que si hablamos del principal problema, lo es solo para el 0,5% de los españoles. Y es que una vez más queda claro, señorías, que afortunadamente son ustedes una inmensa minoría. Incluso, ¿sabe cuántos diputados de Vox he contado que le aplaudían cuando ha concluido? Ustedes son 32, 33. 8. Mire lo que les importa a ustedes la interpelación que ustedes han formalizado. Pero también podemos hablar, como usted decía,
de rankings internacionales. ¿O acaso también creen ustedes que el Institute for Economics and Peace está controlado por este gobierno? Pues bien, somos uno de los países más seguros de nuestro entorno, mucho más seguros que Suecia, Reino Unido, Francia, Noruega o Grecia. Somos de 160 países el número 23 en términos de seguridad y mucho más seguros que Italia, Argentina o Estados Unidos, de las cuales ustedes toman ejemplo. Supongo que para explicar esto tendrían ustedes las mismas dificultades que para justificar los aranceles que la administración Trump ha impuesto a los productores españoles. Esa sí que es una gran amenaza para nuestros agricultores. No la inseguridad ciudadana, que no es una realidad tampoco en el mundo rural, donde hemos incrementado sustancialmente el número de efectivos de la Guardia Civil. Entre ellos, y de forma muy lesiva, evidentemente, es esa amenaza a la agricultura. Pero no se preocupen, señorías, que para defender a los agricultores y al conjunto de la sociedad española ya está el Gobierno de España. Algo que también demuestran los datos oficiales sobre criminalidad, esos que ustedes también retuercen cuando no falsean, como en el día de hoy. Pues bien, lo cierto es que en el pasado año 2024 la criminalidad bajó en España un 0,5%. Lo hizo un 0,3% la convencional y un 1,4% la cibercriminalidad. Por lo tanto, señorías, la criminalidad no sube en España, por mucho que a ustedes les interese ese discurso. Afirmo, por ejemplo, que la tasa de criminalidad en España es de 50,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. En el Reino Unido superan los 90, en Dinamarca 75, en Alemania 80, en Suecia 140 por 1.000 habitantes. Una criminalidad que una vez más vuelven ustedes también, como hoy, a relacionar con la inmigración. Una inmigración gracias a la cual España, nuestro país, sigue creciendo y sigue avanzando. Somos el país de la Unión Europea que más ha crecido el año pasado. Representamos el 25% del crecimiento de la Unión Europea. Crecimos un 3,2%. Pero miren, señorías, más allá de recordarles que no hay un elemento objetivo que relacione inmigración y delincuencia, me gustaría poner a sus señorías de la ultraderecha frente al espejo. En lo que llevamos de legislatura, los diputados y senadores de Vox han formulado cerca de 1.200 preguntas escritas al Ministerio del Interior. De ellas, 600 preguntan directamente por personas extranjeras que supuestamente han cometido algún delito. La mitad de sus preguntas, por lo tanto, tienen como finalidad asociar, sin ninguna base argumental, inmigración y delincuencia. Creo que es algo que la gente debe saber. Pero no nos equivoquemos, no preguntan ustedes por ningún ciudadano europeo o de países desarrollados, no. Siempre preguntan por esas nacionalidades que sabemos no gustan a la ultraderecha. Obviamente nunca se interesan por los españoles que cometen delitos, que son la inmensa mayoría en nuestro país. Como tampoco preguntan por extranjeros con situaciones económicas más privilegiadas y que también pueden cometer delitos. Con todo ello, cualquiera puede concluir que a Vox no le preocupa la delincuencia, tampoco la inseguridad, que según ellos, que según ustedes, se da en todas las calles de España. No, a ustedes lo único que les preocupa es criminalizar al débil, al diferente, al desfavorecido. Y eso, como usted dice, a eso sí le llamo aporofobia, racismo y xenofobia. Por el contrario, vamos a dar algunos ejemplos a ese respecto. ¿Sabe usted por qué seguimos siendo un país seguro? Pero se lo voy a decir. España, como decía, no tiene un problema de seguridad. Lo que tiene España es un gobierno que vela por la seguridad de todas y de todos, invirtiendo en seguridad pública con un presupuesto actual que supera los 11.350 millones, es decir, un 31% más que durante los gobiernos del Partido Popular, un 31% más, incrementando las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil,
hasta máximos históricos, superando los 157.000 efectivos, invirtiendo en mejoras, medios materiales e infraestructuras, más de 1.000 millones de euros desde que estamos en el Gobierno en infraestructuras, mejorando las condiciones laborales de los agentes. ¿Sabe cuánto hemos incrementado su sueldo? Un 40% en lo que llevamos en el Gobierno. Aquí tenemos público, díganme qué colectivo en nuestro país ha visto incrementado su sueldo en un 40%, lo cual no digo, y como ministro del Interior, que muy merecido ese incremento, pero han tenido que esperar a un gobierno socialista y seguimos trabajando al respecto. Con lo cual, y concluyo, más medios, más infraestructura, más trabajo, considerando la seguridad un bien público y, evidentemente, seguridad para garantizar una comunidad que pueda vivir en la diversidad, en la igualdad y, evidentemente, en la cohesión. Eso es para nosotros nuestro objetivo principal y, en modo alguno, alardear o manifestar criterios subjetivos de inseguridad que no se sustentan en datos objetivos y que únicamente, concluyo, gracias, presidente, y que únicamente lo que buscan es generar confrontación social en una sociedad democrática que lo único que quiere es convivencia. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señor presidente. Pues ya ve usted, señor ministro, no he fallado una. Su discurso se ha vertebrado exactamente sobre lo que yo le dije que se iba a vertebrar. Es decir, negar la realidad, maquillar cifras e insultar a Vox. Los españoles salen hoy con una conclusión muy importante después de haberle escuchado y que probablemente servirá para acreditar que es usted el ministro más desprestigiado entre los españoles, porque usted ha salido aquí y ha dicho exactamente lo que yo he dicho que iba a decir, que esas percepciones subjetivas de inseguridad, que ese miedo que crece en los barrios, en los pueblos, entre las mujeres, que esto no tiene ninguna consideración en términos técnicos, que lo que importa es que usted aquí dice que España es un país seguro y que no pasa de nada. Mire, señor ministro, negar los datos como usted ha hecho es negar la realidad, y negar la realidad es una prueba evidente de su impotencia y de su fracaso. Para que usted lo tenga muy claro, señor ministro, Vox no está amparada por estos ni por aquellos foráneos. Vox está amparada por 3 millones de españoles que le han votado en las urnas y por muchos más millones de españoles que están esperando a que ustedes abran las urnas para apoyar a Vox y licenciarlos democráticamente a todos ustedes y mandarlos a su casa. Mire, su discurso anti-Vox es una caricatura en boca de un ministro que evidentemente no ha sido capaz de subir a esta tribuna y decir ni una sola nueva medida que piensa implementar para reducir la delincuencia en España. No, señor ministro, no haga usted trampas. El problema no es la emigración. Para Vox el problema no es la emigración. Para Vox y para España el problema es la emigración ilegal. Y desde luego que usted siga diciendo que no hay una relación objetiva entre delincuencia y emigración ilegal, pues entonces explíqueme usted por qué el 64% de los detenidos en Vizcaya por delitos de carácter sexual son extranjeros, o explíqueme usted por qué el 70%
de los reclusos en cárceles catalanas menores de 30 años son extranjeros. Mire, la discriminación del débil y del desfavorecido la hacen ustedes, que se han convertido en una izquierda sin banderas sociales, alentados simplemente por mantras pijos. Porque cuando nosotros desde esta tribuna defendemos y reclamamos soluciones para quienes padecen el peso de la delincuencia y de la delincuencia motivada por los asentamientos de inmigración ilegal en los barrios más humildes, es porque pisamos esos barrios y porque podemos hacerlo, cosa que usted no puede hacer, porque allí somos recibidos como una voz de esperanza. Y, señor ministro, finalmente, mire usted, no ha dicho usted nada, absolutamente nada, de elementos que yo le he planteado que están en la realidad y que son significativos. No ha dicho nada más que negarla de la vinculación entre migración y delincuencia. No se ha atrevido a abrir la boca en relación con el desmantelamiento que usted hizo de la Unidad Especial Oconsur. Dice usted, tiene usted la desfachatez de decir que han dado más medios, más presencia de la Guardia Civil en el ámbito rural. Oiga, un ejemplo. En el Bajo Aragón, para cubrir 92 kilómetros cuadrados, solo 2 patrullas. Hay que tener mucha desfachatez, señor ministro, para, ante la desprotección manifiesta que se está produciendo en el ámbito rural, venir usted aquí y decir, no, que es que hemos puesto más Guardia Civil en los campos. Desde luego no se ha atrevido a abrir la boca en relación con lo que le he planteado del traspaso de la inmigración, de las competencias de migración a Cataluña, ni las vinculaciones entre migración ilegal y terrorismo yihadista, que no es que lo diga Vox, es que lo viene advirtiendo sistemáticamente Europol. Y desde luego no se ha atrevido usted a abrir la boca de los asesinatos de mujeres, de su fracaso en la prevención de los asesinatos de mujeres, porque para ustedes, de verdad, las mujeres lo único que les importa es como una mercancía electoral. Y eso es vomitivo y desdeñable. En definitiva, señor presidente, termino, usted ha fracasado en la protección de las mujeres, ha fracasado en la lucha contra la inmigración ilegal, ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico, ha fracasado en garantizar la seguridad del medio rural y ha fracasado en garantizar la seguridad de los barrios más humildes de España. Por eso, señor ministro, déjese de monsergas, zarandajas, falsedades y demagogia. Suba de una vez aquí, con respeto a los españoles, a sus exigencias, a sus reclamaciones y a su voz, y diga si es que piensa hacer algo para reducir la delincuencia en España. Pero yo ya sé que volverá usted con el discurso de siempre, porque usted no es capaz de afrontar con realidad el fenómeno de la delincuencia ni de combatirlo, porque usted en este momento, señor ministro, es un ministro repudiado por la sociedad española y más repudiado, si cabe, todavía por las fuerzas policiales bajo su mando. Nada más y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra para cerrar el debate el señor ministro del Interior. Se lo cuento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gil Lázaro. Veo que yo he conseguido que vengan a escucharle a algún diputado de Vox más. Incluso el señor Figueredo, que igual como domina muy bien los datos cuando interviene con la ministra de Hacienda, también le ha pasado los datos hoy a usted, los datos que aquí nos ha trasladado y que obedecen a ese mundo de ficción en el que ustedes están realmente metidos. Pero le diré, si usted sabía lo que iba a contar, es porque una cosa será usted, pero no es tonto y sabe que miente, y por eso es muy peligroso su discurso, porque usted sabe que miente. Pero ¿quiere que le diga alguna cuestión
sobre la lacra mayor que sufre este país, las sociedades occidentales, todas las sociedades, y es un tema de derechos humanos, la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y ustedes lo niegan. Ustedes son el único partido político que no ha firmado en esta Cámara el segundo pacto contra la violencia de género y se sienten orgullosos. A mí me costaría, no entiendo cómo alguien puede sentirse orgulloso de algo parecido, y su discurso es muy peligroso en ese sentido. Pero ¿sabe qué ha hecho este gobierno desde que llevamos en estos 7 años en esa materia? Duplicar los efectivos dedicados a la lucha contra la violencia de género. Eso es lo que ha conseguido. Es una gran lacra la violencia de género, la violencia vicaria. Pero no podemos olvidar que este país, y desde 2004, desde la Ley Integral contra la Violencia de Género, es un referente internacional. Pero eso no nos satisface ni nos complace. Seguimos trabajando y avanzando en la materia, aunque tengamos que luchar contra personas como ustedes que ponen palos en el camino. Y también las violencias sexuales. También hemos aprobado en este gobierno el primer plan contra las violencias sexuales en el Ministerio del Interior y el Observatorio contra las Violencias Sexuales para ser más efectivos. ¿Por qué se denuncia más? Porque estamos consiguiendo, evidentemente, que haya tolerancia cero ante las agresiones sexuales contra las mujeres, que tengan más confianza en las instituciones, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, evidentemente, también más medios y más personal. Habla usted del narcotráfico, pero ¿usted sabe cómo estaba el narcotráfico en 2018? Este gobierno lo primero que hizo en junio nada más llegar fue aprobar el primer plan de seguridad del campo de Gibraltar. Vamos ya en el cuarto plan de seguridad. Más de 200 millones de euros invertidos, más operaciones que nunca, más detenidos que nunca, más incautaciones de droga que nunca. Por eso es lo que se ve. Porque antes sí que el narcotraficante campaba a sus anchas. No había ningún tipo de operación. Dígalo y sean ustedes. Y no utilicen, evidentemente, algún drama como los que han acontecido en la lucha contra el narcotráfico. Porque ahí sí que estamos, evidentemente. Porque se ha devuelto el principio de autoridad con muchas más inversiones, más personal, más de un 12% de más efectivos en todo lo que es la zona ya amplia, 6 provincias de Andalucía, a las que afecta el plan de seguridad del campo de Gibraltar. Y también, efectivamente, ya con nuestro tercer plan de lucha contra los delitos de odio, porque sus políticas, sus actuaciones y sus conductas son las que implican la necesidad de hacer frente a todas esas actos, delitos. Y en eso es en lo que estamos también. ¿Y sabe cómo se puede hacer todo ello? Con más efectivos, como le he dicho, y esas son las medidas, tener más efectivos, más infraestructuras. Espero que pronto podamos aprobar en el Consejo de Ministros una oferta de empleo público tan importante como las que llevamos haciendo en los últimos años. Y esto solo se trabaja con eso, con inversión. Como le he dicho, un 31% más en el presupuesto del Ministerio del Interior. Eso sí que es un compromiso. Y con más efectivos en el conjunto de España, también en Cataluña. Y manda, como diría un ministro que era de su antiguo partido, que usted me hable de no sé qué pactos con no sé qué nacionalistas o no sé qué. Usted, ponente de la ley que sacó a la Guardia Civil de Tráfico de Cataluña en 1997. Hay que tener realmente caradura. Mientras que con este ministro tan denodado, hay más guardias civiles en Cataluña que en 2018. Hay más Policía Nacional en Cataluña, policías nacionales, que en 2018. Y lo más importante, hay más policías y más guardias civiles en España desde 2018, más de 17.000. Y como le he dicho, con mejores condiciones laborales y mejor retribuidos. O lo que le he dicho a ese respecto, ese 40% también es falso. Hubiera usted dicho lo contrario. Incremento muy merecido, más efectivos porque los necesitamos y seguiremos incrementando, y más planes para garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos, de todas nuestras ciudadanas. No inventen, no falseen la realidad. La seguridad es un tema muy importante, muy relevante para jugar como ustedes hacen con él. Muchas gracias. Gracias.